Bueno, desde luego las empresas son las primeras interesadas en que sus empleados vivan bien y estén bien. Un empleado que no está bien no produce lo mismo que un empleado que en todos los sentidos está bien, física, mental, emocionalmente. Entonces, yo diría que los gobiernos tienen una importante responsabilidad a nivel de la ciudad, pero las empresas están haciendo muchísimo trabajo en temas de bienestar también. Como tal, es difícil poderla pensar como una gerencia de bienestar. Lo que sí creo es que es una función importante que hoy está ya dentro de las funciones de recursos humanos, y como parte de esa función hay mucha gente que se dedica de tiempo completo a bienestar. Ejemplo claro de ello es el número de enfermerías que tenemos ya hoy dedicadas, no únicamente como enfermería, sino a dedicarse a mejorar la calidad de vida de los empleados y de las familias de los empleados, más allá de recuperarlos cuando se enferman, sino de prevenir que no se enfermen, de ayudarles en temas como puede ser diabetes, educación sobre obesidad, temas de embarazo y de qué manera cuidar los embarazos, etcétera. Entonces, en realidad, más que una función de bienestar, creo que sí hay mucha gente que hoy está trabajando en recursos humanos en temas de bienestar y mucha gente de tiempo completo, además. Bueno, hay mucho más, bienestar es mucho más que salud. Cuando pensamos en salud, quizá fue la punta de lanza y por donde empezamos a pensar que un empleado sano trabajaba mejor que un empleado enfermo. Y de ahí empieza a desarrollarse el tema, a ir mucho más allá. Hoy vemos en México, por ejemplo, muchos casos en donde se liga la parte de bienestar salud con bienestar financiero. Entonces, pensar que un empleado tiene que preocuparse por su bienestar económico en términos generales, de qué manera ahorrar para las futuras universidades de sus hijos, ahorrar para sus necesidades futuras, cualquiera que ella sea, desde construir una casa en las inmediatas hasta más adelante el tema de jubilación. Entonces, bienestar financiero claramente es un tema que se asocia hoy con bienestar. Y después vamos a tener otros casos de bienestar emocional, en donde empezamos a ver que un empleado contento, en donde el empleado pueda tener mucho más allá de salud como tal o finanzas sanas, pueda tener también su parte emocional sana, y empezamos a ver otras migraciones ya hacia temas intelectuales, espirituales, etcétera. Bienestar es un tema todavía bastante nuevo a nivel de opinión pública. En términos generales, cuando entrevistamos gente sobre bienestar, entienden muy distintas cosas cuando hablamos de qué significa para ustedes bienestar. Lo que hemos hecho entonces en Mercer es tratar de estandarizar qué significa para los empleados de una empresa, en términos generales, bienestar, y por qué se moverían o no entre una ciudad y otra, o entre un país y otro. Entonces hemos encontrado 10 factores que básicamente los exponemos en la presentación del día de hoy, y dentro de esos 10 hay 39 subcategorías, digamos, y en ellas encontramos, por ejemplo, temas del entorno político, en donde vemos claramente temas de delincuencia, respeto a la ley, Estado de Derecho, etcétera, como el más importante, y nos seguimos en los rubros hasta poder ver calidad de las escuelas, de la educación pública, medio ambiente, disponibilidad de bienes materiales para que puedan de consumo duradero, de consumo diario, y todos los elementos que hacen que la gente en general perciba bienestar dentro de la ciudad en donde está viviendo. ¿Cómo incide esto en las políticas públicas? Muy importante, porque si yo tengo que competir por inversión de empresas y una ciudad tiene mucho mejor calidad de vida en todos los sentidos que otra, pensando en estos rubros y les llamaríamos bienestar, es más factible que atraiga más inversión que otras ciudades en donde la calidad de vida sea menor. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de inversión, también talento, gente que quiere irse a vivir a esos lugares. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer, o sea, juntamos gente talentosa con empresas que están buscando invertir en ese lugar, y ese círculo virtuoso es siempre muy sano el poderlo replicar. Creo que siempre tenemos que tener un punto de referencia. O sea, si no sabemos cómo estamos comparado con los demás, nunca vamos a poder mejorar nada. Vamos a poder ser mejor que nosotros mismos, pero ¿eso qué nos lleva cuando no tenemos idea de los benchmarks internacionales y lo que significan?
Y yo creo que entonces ahí es donde entran justamente las políticas públicas, en donde decir, si para poder ser más competitivo lo único que necesitamos es producir lo máximo posible, los mínimos costos posibles, y dentro de los costos pensamos que es pagarle a la gente lo menos posible, estamos rompiendo un balance que debiera ser un balance importante. Aquí es entonces en donde las políticas públicas, trabajando con el sector privado, logras hacer de una manera adecuada la producción que te lleva a ser muy competitivo, sin detrimento del empleo y de la calidad de vida de tus ciudadanos.